¿Alguna vez te has acostado con la intención de dormir, pero tu mente comienza a reproducir, como en una sala de cine vacía, las escenas más incómodas de tu pasado? ¿O te has sorprendido atrapado en conversaciones imaginarias que jamás sucederán? Ese constante ruido mental, esa actividad sin descanso, es más que simple preocupación, es una adicción al pensamiento. Y lo más grave es que ni siquiera nos damos cuenta. Historia real. El silencio que nunca llegó. Mariana, una ejecutiva de 37 años, vivía en automático, siempre con el teléfono en mano, agenda saturada, y su mente girando a 1000 por hora. Un día decidió tomar vacaciones en una cabaña sin señal. «Necesito desconectarme», dijo. Pero no lo logró. El problema no era la tecnología, el problema era que su mente nunca se detenía. Al segundo día, tuvo un ataque de ansiedad. Dijo: «Extraño el ruido, no soporto el silencio». Y ahí entendió algo. No era adicta al trabajo, era adicta a pensar. Neurociencia. Tu cerebro ama las historias, incluso las que te destruyen el cerebro humano, según estudios del National Institute of Mental Health, procesa entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. Pero aquí está lo interesante. El 90% son repetitivos y la gran mayoría están cargados de preocupación, autocrítica o juicios. ¿Por qué? Porque el cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para mantenerte a salvo. Y eso significa anticipar peligros, recordar errores, imaginar escenarios. Entonces, sin darte cuenta, te vuelves esclavo de tus propios pensamientos, como si tuvieras una radio encendida las 24 horas que no puedes apagar. Estoicismo. Lo que perturba al hombre no son los hechos, sino sus pensamientos sobre los hechos. Epicteto ya lo había dicho hace siglos. No nos duele lo que ocurre, nos duele lo que pensamos sobre lo que ocurre. Imagínalo así: 2 personas pierden el empleo. Uno piensa, es el fin. El otro piensa, es mi oportunidad. Mismo hecho, diferente percepción, diferente calidad de vida. Quizá tu problema no es tu pareja, no es tu jefe, ni tus circunstancias. Quizá tu mayor batalla es contra tu propio pensamiento incesante. Y si no aprendes a observarlo, te consumirás desde dentro, sin que nadie lo note. La verdadera paz no está en el silencio externo, sino en domar el ruido interno. ¿Has sentido alguna vez que cuanto más piensas, menos entiendes? Que en lugar de acercarte a la solución, tu mente te enreda más en el problema. Esa es la trampa. Creemos que pensar más es sinónimo de claridad, pero muchas veces solo estás puliendo tus miedos, no resolviendo nada. Neurociencia. El ciclo del pensamiento rumiativo. Desde la neurociencia, este fenómeno se llama rumiación mental. Es un patrón en el que el cerebro, especialmente la corteza prefrontal, queda atrapado en los mismos bucles una y otra vez. Según el doctor Ethan Kross, autor del libro Chatter, cuando una persona no logra separar su voz interna de la realidad, su cerebro entra en un modo de autosaboteo silencioso. Piensas que estás analizando, pero en realidad estás repitiendo el mismo pensamiento disfrazado, y eso eleva tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, aumenta la ansiedad y reduce tu capacidad de tomar decisiones. Historia real. El empresario que no podía dejar de pensar, Carlos, un joven empresario de 32 años, se volvió exitoso muy rápido, pero detrás de ese éxito había un tormento silencioso. Todas las noches repasaba cada correo que había enviado, cada palabra que había dicho, como si pudiera corregir el pasado. Incluso en reuniones, su mente estaba en otro lado, y llegó un punto en que su cuerpo dijo basta: insomnio crónico, dolores musculares, pérdida de apetito, todo, por no saber apagar su mente.
Un terapeuta le dijo una frase que nunca olvidó: no necesitas más logros, necesitas más pausas. Y fue entonces cuando entendió que no era falta de éxito, era exceso de pensamiento. Estoicismo. Cuanto más valoramos la opinión de los demás, menos libres somos. Marco Aurelio. Muchos de nuestros pensamientos repetitivos giran en torno a los demás. ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? Marco Aurelio nos recuerda que esos pensamientos nos encadenan. No vivimos para actuar con virtud, sino para complacer mentalmente a gente que tal vez ni siquiera está pensando en nosotros. Pensar en exceso es, muchas veces, una forma de buscar aprobación invisible. No es que pensar esté mal, el problema es cuando no sabes dejar de hacerlo. Pensar es una herramienta, pero cuando se convierte en tu prisión, pierdes la capacidad de estar presente, de disfrutar, de respirar. No todo debe resolverse con la mente. Hay cosas que solo se resuelven soltando. No es que estés cansado por trabajar tanto. Estás agotado por pensar demasiado, y ese tipo de cansancio no se quita durmiendo, porque el cuerpo descansa, pero la mente sigue activa, reproduciendo conversaciones pasadas, anticipando problemas futuros y castigándote con lo que debiste haber hecho diferente. Neurociencia. El cerebro que no desconecta. Investigaciones del Harvard Medical School revelan que cuando la mente entra en un estado de pensamiento excesivo, especialmente durante la noche, el sistema de red por defecto del cerebro se activa. Este sistema es el responsable de generar pensamientos espontáneos, recuerdos y planes imaginarios. Y lo grave es que este sistema consume tanta energía como una tarea real. Es decir, solo por imaginar que discutes con alguien, tu cuerpo libera el mismo cortisol que si realmente estuvieras en la discusión. Estás sentado, pero tu mente te lleva a pelear. Estás en silencio, pero tu cabeza grita. Estás en la cama, pero tu sistema nervioso actúa como si huyeras de un incendio. Y luego te preguntas, ¿por qué me siento tan cansado si no hice nada? Historia real. La madre que nunca descansaba, Laura, una madre soltera con 2 hijos, decía: apenas se duermen mis hijos, comienza mi guerra interna. Recordaba las veces que gritó, se culpaba por no darles más tiempo, imaginaba todo lo que podría salir mal. Un día, su hijo menor se le acercó y le dijo: mamá, ¿por qué siempre estás triste cuando nadie te ve? Y ahí se quebró, porque no era tristeza, era agotamiento mental, un agotamiento que jamás se había permitido reconocer, porque pensaba que pensar era su deber, pero entendió algo clave. Pensar en exceso no la hacía mejor madre, solo la hacía más distante, incluso de sí misma. Estoicismo. Acuéstate cada noche con la conciencia tranquila y despiértate sin cargar el ayer. Séneca. Séneca nos enseñaba que la noche es para soltar, no para arrastrar el día siguiente con la culpa y el miedo. Si no puedes dormir en paz, no es porque el mundo esté mal, es porque tu mente no ha aprendido a soltar lo que no puede controlar. Muchos vivimos como si el pensamiento fuera una obligación, pero los estoicos sabían pensar sí, pero también pausar. Estás agotado y no lo sabes, no por tu cuerpo, sino por tu mente, porque te haces 1000 preguntas sin respuesta, te culpas por errores que ya no puedes cambiar y te obsesionas con futuros que tal vez nunca lleguen. Necesitas descanso, pero no físico. Necesitas silencio interior. No todo pensamiento es útil y no todo silencio es vacío. A veces, lo más sabio que puedes hacer es detenerte, respirar y dejar de pensar. Hay personas que viven más en su cabeza que en el mundo. Recrean conversaciones, se preparan para guerras que nunca llegan, se disculpan por cosas que no han pasado. Y lo más duro es que, en ese viaje mental,
se pierde en el presente. Neurociencia. ¿Qué pasa cuando te desconectas de la hora? La Universidad de Harvard publicó un estudio que mostró algo asombroso. El 47% del tiempo las personas están pensando en algo diferente a lo que están haciendo. Casi la mitad de tu vida viviendo en otra parte. Y lo más grave, ese desvío mental se asocia con menos felicidad. La mente se convierte en una máquina de simulación, y cada simulación trae emociones, y cada emoción consecuencias físicas, tensión, insomnio, fatiga, ansiedad. Pensar no te aleja de la realidad, te arrastra a una paralela donde tú mismo te castigas. Historia real. El joven que dejó de ver el cielo, Mateo, un joven de 25 años, soñaba con ser escritor, pero vivía atrapado en su cabeza. Pensaba tanto en lo que los demás opinarían de su trabajo que nunca escribía una sola línea. Un día, caminando con su abuelo, éste le dijo: «Hijo, hace semanas que no levantas la cabeza para ver el cielo». Y Mateo entendió. No era solo una metáfora, era verdad. Vivía agachado, con la mirada perdida, esclavo de sus pensamientos, perdiéndose los detalles del mundo que lo rodeaba. Ese día escribió: «Mi mente me encerró en una jaula sin barrotes». Estoicismo. No te preocupes por lo que aún no existe. Tu tarea está aquí, ahora. Epicteto. Epicteto fue claro. Pensar en lo que podría ser es inútil. Preocuparte por lo que no ha sucedido es desgaste puro. El estoicismo nos recuerda que la paz no viene del futuro resuelto, sino del presente aceptado. No necesitas 1000 respuestas, solo necesitas estar aquí. Si pasas la vida dentro de tu cabeza, ¿quién está viviendo tu vida por ti? Los pensamientos no deben ser enemigos, pero tampoco amos. Tú eres más que tu mente, eres la conciencia que puede observarla. Y cuando aprendes a observar, sin engancharte, empiezas a recuperar el control. Vivir pensando es olvidar vivir sintiendo. Y si no aprendes a salir de tu mente, el mundo seguirá pasando sin ti. Has intentado de todo, leer más, hacer más, avanzar más, pero nunca te enseñaron a detenerte. Y lo más triste es que vivimos en un mundo donde pensar menos se ve como ignorancia, y silenciar la mente se confunde con no hacer nada. Pero hay algo que no te han dicho. El verdadero poder está en no reaccionar a todo lo que piensas. Neurociencia, el arte de no engancharse. Estudios de la Universidad de Yale sobre meditación y conciencia plena han revelado que las personas que entrenan su mente para observar sin reaccionar disminuyen su actividad en la corteza prefrontal medial, la zona responsable de la rumiación y el pensamiento autorreferencial excesivo. ¿La clave? Observar tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo. No detenerlos, no analizarlos, solo dejarlos pasar. Cada vez que practicas eso, estás enseñándole a tu mente que no todo pensamiento merece tu energía. Y ahí comienza tu libertad. La empresaria que aprendió a no pensar, Carmen, era dueña de una empresa exitosa. Dirigía 60 empleados, viajaba constantemente y vivía con un nudo en el pecho, aunque nadie lo notaba. Decía: «Me levanto cansada, me acuesto agotada, y no he corrido una sola cuadra». Un terapeuta le preguntó: «¿Y si no estás cansada de tu trabajo, sino de tus pensamientos sobre el trabajo?» Eso la golpeó. Comenzó a practicar meditación, pero no para volverse espiritual, sino para volver a su centro. Aprendió que no pensar en exceso no la volvía menos eficiente. Al contrario, le devolvía claridad. Hoy dice: «El silencio interior no es lujo, es supervivencia». Estoicismo. Dominar tu mente es el mayor acto de libertad. Marco Aurelio. Marco Aurelio no era solo un emperador. Era un hombre que entendía que el mundo externo es caótico, pero el interno
puede ser un refugio. Él escribió: lo que perturba tu mente no son los eventos, sino tu juicio sobre ellos. Y si tú cambias ese juicio, si aprendes a respirar antes de pensar, si aprendes a callar antes de reaccionar, entonces tu vida comienza a transformarse desde dentro. No necesitas más cursos, ni más estrategias, ni más horas de esfuerzo. Necesitas menos pensamientos innecesarios. Necesitas espacio, silencio, pausa. Tu mente no es tu enemiga, solo está haciendo lo que aprendió: sobrevivir, a base de anticipación, miedo y control. Pero tú ya no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para vivir. Y eso comienza cuando dejas de pensar y empiezas a sentir la vida como es, sin filtros, sin juicio, sin ruido. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida, y una sola decisión puede cambiarlo todo. Dale me gusta, compártelo, y únete a los que decidieron vivir más allá del ruido mental.